¿Cuáles son tus historias de terror más espeluznantes que realmente son ciertas? Descubrí que tenía un acosador porque mi amiga tomó prestado mi auto. Vivía sola a los 18 años en mi propio apartamento. Un día, mientras buscaba un par de ropa que me encantaba, noté que me faltaban muchas de mis prendas de ropa interior favoritas. Busqué por todas partes, pero no lograba entender dónde estaban ni por qué faltaban. Honestamente, no le di demasiada importancia, y ese fue mi error. Tenía un horario de trabajo constante, pero esa semana intercambié mi día libre con una compañera de trabajo. Coincidentemente, mi amiga necesitaba tomar prestado mi auto porque había tenido problemas con su coche el día anterior. Mi amiga pasó temprano por la mañana a recoger las llaves, y yo volví a la cama. Sin embargo, poco después de la hora en la que normalmente estaría en el trabajo, me desperté al escuchar un ruido extraño. Era mi puerta principal abriéndose. Me senté en la cama y escuché, sin estar segura de si realmente estaba oyendo lo que creía, pero, efectivamente, escuché a alguien entrar. Esa persona caminó directamente hacia mi habitación y, para horror de ambos, cruzamos miradas. Casi me muero del susto, y claramente esa persona también. Inmediatamente salió corriendo, mientras yo me quedé congelada de la impresión. Era el hombre que me había hecho el cambio de aceite unos meses atrás. Unos meses antes, había ido a Jiffy Lube, una cadena de automóviles, para un cambio de aceite, y el mismo hombre que me atendió era el que había entrado en mi apartamento. Tras una extensa investigación policial, descubrí que había estado fijándose en mi apartamento y memorizando mi rutina. Después de que salía para el trabajo, él abría mi cerradura, robaba mi ropa interior y se quedaba en mi apartamento. Le dijo a la policía que solo quería estar más cerca de mí antes de animarse a hablarme. Esta historia no fue para nada espeluznante para mí, pero probablemente aterradora desde la otra perspectiva. Tenía un perro grande y nos gustaba caminar por el bosque por la noche. Nunca nos encontrábamos con nadie allí, probablemente porque era un viejo bosque europeo, de noche. A mi perro le encantaba, porque podía andar suelto un rato y correr. Así que, una noche de invierno, me sorprendió ver una luz a lo lejos, avanzando hacia nosotros por el sendero principal. Poco después escuché el chirrido de una bicicleta y el ruido de las ruedas sobre hojas secas. Para no alarmar a esta persona, llamé a mi perro y me aparté un poco del camino, donde me agaché a su lado sujetándolo del collar. El ciclista se acercó más, y pude ver que conducía con una mano mientras usaba la luz de su teléfono para iluminar el sendero. Estaba justo encima de nosotros cuando, de repente y sin ningún motivo aparente, dirigió su luz hacia el bosque y directamente hacia nosotros. Puedo imaginar bien cómo debo haberme visto, agachado en medio de un bosque oscuro y espeluznante a las 23, con un abrigo negro de invierno y una capucha, acompañado por un perro enorme. Lo escuché decir, mierda cuando procesó esta visión de horror, seguido de un rápido mierda 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 que se desvanecía en la distancia mientras pedaleaba por su vida. Tengo parálisis cerebral, pero siempre he trabajado, durante y después de la universidad, a veces teniendo 2 o 3 empleos al mismo tiempo. Cuando ocurrió este incidente, tenía 22 años, estaba alquilando un bungalow y vivía sola. Estaba camino al trabajo, mi empleo principal en ese momento era como asistente de danza, fitness y terapia de juego para un grupo de terapeutas que trabajaban con jóvenes con discapacidades físicas, de aprendizaje y trastornos de conducta extremos. Como usuaria de silla de ruedas a tiempo completo, tenía que usar un taxi para ir y volver del trabajo. Aunque la mayoría de los conductores de la compañía eran amables y confiables, había algunos sospechosos, como en cualquier ámbito. Yo podía transferirme fácilmente, así que todo lo que los conductores tenían que hacer era sostener mi silla de ruedas, plegarla y ponerla en el maletero. Ese día, el conductor llegó tarde, a las 8:30 de la mañana. Procedí a transferirme, pero sentí que él estaba demasiado cerca detrás de mí, su mano rozó ligeramente mi espalda y mi trasero. Vale la pena mencionar que ya había tenido algunos problemas con este hombre antes, principalmente comentarios obscenos y propuestas para salir a tomar algo. Le dije que no, él reaccionó de manera desagradable, y terminé reportándolo a la compañía. Como estoy discapacitada, no podía hacer mucho en ese momento porque estaba sosteniéndome para transferirme y no podía soltarme de la puerta. Le grité, logré girarme para sentarme en el coche, y le dije que nunca volviera a hacer eso.
Él simplemente se rió y me lanzó una sonrisa burlona. Comenzamos el viaje, y unos 10 minutos después me di cuenta de que no íbamos por la ruta habitual hacia el centro donde trabajaba. Estaba enojada y, además, ya estaba llegando tarde al trabajo, así que le pregunté sobre esto. Él ignoró mis preguntas y, con una voz fría, dijo, ¿sabes que vivo por aquí? Podría llevarte a mi piso donde están mis 3 amigos, y no podrías hacer nada al respecto. Cuando dijo eso, sentí un pánico absoluto por dentro, pero logré responder con la voz más firme que pude, si llego más tarde, en el trabajo van a llamarme y tienen los datos de tu compañía. Con eso, él me miró con una expresión de enojo. Después de un rato, reconocí la ruta habitual hacia mi trabajo. Cuando llegué, mi jefe estaba preocupado. Vio al conductor, a quien tampoco soportaba, y me preguntó si estaba bien. Después de un tiempo, pude contarle a mi supervisora lo que había sucedido. Ella llamó primero a la compañía de taxis y luego a la policía, que vino a entrevistarme en el trabajo y luego habló con el hombre. No sé qué pasó con él, pero nunca lo volví a ver. Mi familia vivió en un dúplex hasta que tenía unos 9 años, y la otra familia era bastante decente, excepto por algunas discusiones y borracheras ocasionales. La casa junto a la nuestra estaba habitada por una pareja mayor, probablemente en sus 50 años. Aunque casi nunca veía al esposo, la esposa era un auténtico desastre. Constantemente salía de su casa a gritarme a mí y a mi hermana, nos insultaba, éramos solo unas niñas, y nos amenazaba. Ella y mi madre se peleaban constantemente. Esta señora me llamó con la palabra con P cuando yo tenía 7 años. Nuestras entradas de autos estaban conectadas y a menudo andaba en mi bicicleta por allí. Una noche, ya estaba oscureciendo, alrededor de la hora de la cena, y mi mamá me había mandado a jugar afuera. Escuché unos gritos, así que me acerqué a mirar por la ventana de la casa de esta pareja. Vi a la mujer gritándole al esposo sobre cuánto lo odiaba y cómo deseaba que estuviera muerto. Él estaba en silla de ruedas después de un accidente, pero luego la vi levantarse y empezar a golpearlo. Simplemente le pegaba una y otra vez. Corrí adentro para contárselo a mi mamá. Ella llamó a la policía, aunque estaba algo escéptica. Un poco después, esta mujer comenzó a comportarse sospechosamente amable conmigo, haciéndome preguntas y hablando por teléfono. Bueno, él no sobrevivió. Se llevaron su cuerpo, y mi mamá me dijo que había tenido otro accidente. No fue hasta años después que mi mamá me preguntó si recordaba la vez que nuestra vecina le quitó la vida a su esposo, y sí, todo encajó. Había intentado desvivirlo antes, pero él sobrevivió y quedó paralizado. Supongo que lo que vi fue el comienzo de que finalmente lograra terminar lo que había intentado antes. Tristemente, no voy a mentir, sucedieron cosas terribles en ese vecindario, pero esta fue la que más me afectó personalmente. Mirando hacia atrás, creo que podría haber evitado por poco ser víctima de tráfico de personas durante una escala en Estambul hace unos años. Era plena época de COVID, y yo, mujer, 20 años en ese momento, tenía una escala de 17 horas en el aeropuerto de Estambul mientras volvía a casa. Como era nueva en vuelos con escalas, decidí quedarme en el aeropuerto en lugar de reservar un hotel. Antes de mi primer vuelo, una mujer de mediana edad, con aspecto amigable, inició una conversación conmigo. Me preguntó sobre mi destino y, casualmente, iba al mismo lugar. Mencionó que estaba visitando a una amiga de vacaciones, lo cual me pareció extraño, dado que en ese momento los vuelos de regreso estaban siendo cancelados constantemente, pero parecía agradable, así que no le di mayor importancia. Cuando aterrizamos en Estambul, me quedé deliberadamente atrás para evitar más conversación, pero ella me esperó cerca de la zona de tránsito. Me preguntó dónde me iba a quedar e insistió en que la acompañara, diciendo que era su primer vuelo con conexión y que se sentía nerviosa estando sola en un país extranjero. Incluso mencionó que tenía una habitación en un hotel de lujo. Decliné educadamente, principalmente porque la idea de pasar la noche con una desconocida me parecía extraña, no porque me sintiera incómoda, todavía. Sin embargo, ella siguió insistiendo, y luego me pidió que la ayudara a encontrar la salida hacia el control de pasaportes, alegando que no hablaba inglés. Decidí llevarla a un miembro del personal de la aerolínea en el mostrador de información. El empleado me preguntó si la conocía, y cuando le dije que no, la escoltó lejos de la zona. Pensé que ahí había terminado todo,
pero mientras esperaba en la puerta de embarque a la mañana siguiente, volvió a aparecer, esta vez con una bolsa de fruta, insistiendo en que comiera algo. Rechacé de nuevo. Cuando finalmente aterrizamos en nuestro destino, se quedó a mi lado durante todo el proceso de llegada, incluso esperando conmigo por mi equipaje mucho después de haber recogido el suyo. Le dije varias veces que siguiera adelante, pero no lo hizo. Luego, al salir a la zona de llegadas, vi a mi prometido y le saludé con la mano. Cuando me giré para despedirme de ella, ya se había ido. No fue hasta más tarde, al contarle la historia a mi prometido y ver un documental sobre tráfico de personas, cuando entendí lo aterrador que podría haber sido todo. Supongo que mi introversión me salvó ese día. Para ser honesta, hasta el día de hoy no estoy segura de si realmente se trataba de un intento de tráfico. Todavía espero que solo fuera una mujer extraña y amigable, pero dadas las circunstancias, fue espeluznante como para quedarse pensando en ello. Era muy joven cuando esto sucedió. Estaba regresando a casa en bicicleta después del trabajo, y cuando ya estaba cerca de mi casa, me metí en una calle secundaria y noté que un coche me seguía de una manera realmente errática. Pensando que era peligroso estar en la carretera con ese conductor tan sospechoso detrás, subí a la acera y bajé de la bicicleta para empujarla los últimos 30 metros hasta mi casa. El coche se detuvo junto a mí y bajaron la ventana del lado del pasajero. Me detuve cuando el tipo dentro del coche me llamó para pedirme direcciones. Al mirar hacia adentro para verlo, noté que tenía sus partes íntimas fuera y estaba dándose autoplacer mientras me hablaba. Grité, «Eres un pervertido asqueroso», y él arrancó el coche rápidamente. Tomé su matrícula y corrí a casa para dejar mi bicicleta y llamar a la policía. Cuando llegué a la puerta trasera de mi casa, que está justo junto a la carretera principal, él volvió. Se detuvo de nuevo y estaba intentando disculparse por haberme mostrado eso mientras yo le gritaba que había cometido un delito y que iba a llamar a la policía. Pensé que iba a atacarme, así que empecé a hacer todo el ruido y escándalo posible. Finalmente, volvió a irse. Llamé a la policía, y lograron localizarlo en su casa gracias a la matrícula de su coche. Vinieron a mí y tomaron mi declaración. 3 meses después, fue condenado. Tuvo que registrarse en una lista de delincuentes que cometen este tipo de delitos durante 5 años y me pagó 400 libras como compensación a la víctima. ¿Final feliz? Supongo que sí, pero aún así fue completamente asqueroso y espeluznante. Cuando estaba en la universidad, vivía en una casa con otros 4 chicos. Nos mudamos al final del semestre, pero yo fui el último en hacerlo. Estuve solo en la casa durante aproximadamente una semana antes de mudarme. 2 días después de haber sacado todas mis cosas, regresé a la casa para hacer una última revisión antes de entregar las llaves al propietario. Cuando llegué, las luces estaban encendidas, lo cual fue un poco extraño, pero pensé que probablemente me había olvidado de apagarlas la última vez que estuve allí. Entré a la cocina y noté que todos los cajones y gabinetes estaban abiertos, lo cual también me pareció raro. Entonces me di cuenta, todos los cajones y gabinetes de la casa estaban abiertos, y todas las luces estaban encendidas. Mientras procesaba esto, noté huellas de lodo por todo el suelo de la cocina. En ese momento, salí corriendo hacia mi coche, revisé el asiento trasero, y me fui rápidamente. Llamé a todos mis compañeros de casa, pero ninguno de ellos había regresado desde que se mudaron. Contacté a la policía, quienes vinieron a la casa y realizaron una inspección conmigo. No había nadie en la casa, pero encontramos el punto de entrada, una de las ventanas del dormitorio. Habían roto la malla mosquitera de la ventana, dejando huellas de lodo pesadas junto a ella. Teníamos una cerca de madera en el patio trasero, y 2 de las tablas habían sido arrancadas. Las huellas iban desde la cerca hasta la ventana del dormitorio. Fue increíblemente escalofriante pensar que alguien probablemente estaba observando la casa. Igualmente inquietante fue ver la evidencia física de todo el proceso, arrancar las tablas de la cerca, entrar por la ventana, y el camino que siguieron mientras saqueaban la casa. Más inquietante que espeluznante, pero definitivamente extraño. Soy técnico en emergencias médicas y, en ese momento, trabajaba en una ciudad universitaria de tamaño mediano. Muchas casas de estudiantes y otras viviendas económicas, casas compartidas, etc. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, nos enviaron a una casa muy promedio en una calle muy normal.
La única información que nos pasaron fue que había sangre por todas partes y que el que llamó pensaba que su compañero de casa se había cortado. Llegamos prácticamente al mismo tiempo que la policía, supongo que los enviaron debido a la posible mención de un cuchillo, no estoy seguro. Entramos detrás de ellos y la casa estaba cubierta de rojo. No era una capa gruesa por todos lados, pero había gotas por el suelo y manchas en cada pared. He visto mucha sangre en este trabajo y esta era relativamente fresca. Parte estaba coagulada, mucha seguía líquida, pero nada estaba seco, así que calculo que llevaba ahí alrededor de una hora. En la planta baja de la casa había un dormitorio, una sala de estar y una cocina con una puerta trasera que daba al jardín. Arriba había un baño y 3 dormitorios más, todos alquilados individualmente por personas que probablemente no se conocían muy bien. Un arreglo bastante común en Europa para jóvenes adultos o personas sin suficiente dinero para alquilar su propio apartamento. La chica que llamó vivía en el dormitorio de la planta baja. Dijo que se había despertado para ir al baño arriba y vio rojo por todas partes. Comentó que el chico que vivía en la habitación sobre la suya estaba mal mentalmente y que había estado en el hospital varias veces por autolesionarse. Fuimos arriba y, efectivamente, había líquido rojo por todas partes. La policía fue hasta la habitación del fondo, donde vivía este chico. Llamaron a la puerta, y tras un rato abrió, en ropa interior, medio dormido y absolutamente bien, sin ninguna herida. La policía le explicó por qué estábamos todos allí a las 3 de la mañana, y él dijo que no tenía idea de nada de eso. Accedió a que registraran su habitación, pero no encontraron nada. Otros residentes, al escuchar el alboroto, salieron a ver qué estaba pasando. Todos estaban bien, permitieron que la policía registrara sus habitaciones y no había nada extraño. Todos dijeron que estaban dormidos hasta que llegamos. No había sangre en ninguno de los dormitorios, solo en las áreas comunes. La policía registró el resto de la casa y no encontró nada más, excepto más sangre. No había ático ni sótano. La puerta trasera del jardín estaba cerrada con llave y cuando salieron no había sangre en el jardín ni en la puerta. Llamaron a un perro rastreador para tratar de seguir el rastro, ya que para ese momento todos estábamos bastante inquietos y preocupados. El perro llegó, recogió un rastro en la casa, recorrió toda la casa, tanto arriba como abajo, y marcó un rastro muy fuerte hacia la puerta principal. Pero cuando llegó al umbral de la puerta, simplemente se detuvo, dio la vuelta y regresó a la casa. El adiestrador dijo que parecía que el rastro se detenía en la puerta principal. La policía preguntó si había habido otros reportes en la zona y el despacho dijo que no. En ese punto, no teníamos ningún paciente para atender y había otras llamadas esperando, así que nuestro despacho nos envió a otro lugar. Nunca supe qué pasó. Me encantaría saber qué sucedió realmente en esa casa durante la noche, y me aterra pensar lo que la chica podría haber encontrado si hubiera salido de su habitación para ir al baño una hora antes. Cuando era niño, tal vez en 3er o 4º grado, vivíamos en una casa de una sola planta. Mi cama, inexplicablemente, estaba colocada justo al lado de una ventana que daba al patio delantero. No tengo idea de qué estaba pensando mi mamá cuando organizó mi habitación de esa manera. Afortunadamente, cambió eso poco después de que ocurriera esto. Una noche, estaba tratando de dormir y escuché algunos ruidos afuera. Ya era un niño paranoico porque a veces veía America's Most Wanted con mis padres y pensaba que cada ladrón, asesino o invasor de casas que salía en el programa iba a venir a buscarnos. Era medianoche o algo así. Me armé de valor para mirar a través de las persianas y vi a alguien corriendo desde el patio trasero hacia el frente. La habitación de mi hermano daba al patio trasero, pero definitivamente no era él. El hombre se detuvo para mirar alrededor, no sé si estaba tratando de decidir a dónde ir o si estaba buscando a alguien o algo. De cualquier manera, me vio mirando por mi ventana. Me asusté y me escondí bajo las cobijas, como todo un genio, en lugar de hacer algo lógico como ir a buscar a mis padres, aunque su habitación estaba al otro lado de la casa, y tal vez pensé que este tipo me atraparía si intentaba salir de mi cuarto. Era un niño tonto. Momentos después, escuché al tipo golpeando con fuerza mi ventana y gritando algo. Solo recuerdo los gritos, no las palabras exactas. Por suerte, mis padres lo escucharon también, probablemente porque aún estaban despiertos viendo la televisión en la sala.
Corrieron a mi habitación, me sacaron de la cama y me llevaron a la sala mientras llamaban al 911. Mi papá lo hizo, porque mi mamá tuvo la brillante idea de quedarse en mi habitación y gritarle amenazas al tipo violento y furioso, porque claro, eso era lo más sensato. Afortunadamente, la policía ya estaba en camino al vecindario porque alguien más había llamado para reportar a este hombre que andaba acosando a la gente y actuando de forma sospechosa. Al parecer, estaba tratando de encontrar la casa de su exesposa para llevarse a sus hijos. No sabía cuál era exactamente la casa, solo que ella vivía en ese vecindario. Excepto que no vivía allí, vivía en otro vecindario con un nombre de calle muy similar al nuestro. Parecía un tipo encantador, no puedo imaginar por qué se separaron. En fin, después de eso, movieron mi cama lejos de la ventana. Solía caminar dormido como sonámbulo cuando era niño. Vivíamos en un vecindario complicado, en Decatur, Georgia, y me despertaba afuera en medio de la noche, sin saber cómo había llegado allí. Luego tenía que caminar de regreso a casa y entrar por la puerta, que siempre dejaba abierta, adentrándome en la oscuridad con la posibilidad de que alguien estuviera al acecho. Sin embargo, el momento que más me aterrorizó fue cuando tenía unos 9 años. Me desperté y me encontré con las cortinas de la habitación abiertas, mirando fijamente por la ventana. A medida que iba tomando conciencia, noté a un hombre muy grande y completamente calvo, sin cabello, cejas ni nada, mirándome fijamente y acercándose lentamente hacia la ventana, cada vez más cerca de mi rostro. Tenía una expresión de desconcierto, como si no entendiera lo que estaba viendo. En ese momento me di cuenta de lo que estaba sucediendo y comencé a gritar incontrolablemente, congelado en mi lugar y orinándome en la pierna del puro miedo. El hombre se asustó, gritó con un tono agudo, hizo un movimiento de rodar por el suelo y salió corriendo en un extraño zigzag, como si estuviera esquivando balas. Mi mamá se despertó y pensó que probablemente había tenido una pesadilla. A la mañana siguiente encontramos un destornillador en el porche delantero y daños en el marco de la puerta y en el picaporte. Todavía me pongo nervioso cuando cuento esta historia, pero ahora casi siempre me río hasta llorar. Nunca olvidaré la expresión en su rostro cuando empecé a reaccionar y a gritar, ni su chillido agudo, ni cómo salió corriendo, rodando y zigzagueando calle abajo como en una escena de película. Cuando estaba en la escuela primaria, mientras jugaba afuera durante el recreo, un SUV plateado se estacionó al lado de la carretera, cerca de la puerta de la cerca. Un hombre sin rasgos distintivos, quizás de unos 30 y tantos años, se acercó a la puerta. No sé si fue porque yo estaba más próximo a la cerca o por alguna otra razón, pero me vio y me llamó para tener mi atención. Algo dentro de mí gritó que no me acercara, así que le hablé manteniéndome a unos 5 metros de la cerca. Me dijo que conocía a mi papá y que lo habían enviado para recogerme. Era una niña crédula, así que le creí. Iba a salir temprano de la escuela. Comencé a caminar hacia él, pero en el último segundo me di cuenta, no puedes salir de la escuela sin que te registren en la oficina. Entonces le dije que tenía que ir a la oficina a firmar mi salida, y que no se preocupara, yo le diría a la maestra que estaba allí para recogerme. Estaba súper emocionada de salir temprano ese día, así que fui con la maestra que estaba supervisando el recreo y le dije felizmente que el amigo de mi papá había venido a recogerme y que ahí estaba él. El SUV arrancó justo cuando se lo dije, y pensé seriamente que el hombre estaba moviendo el auto para estacionarlo y luego ir a la oficina a registrarme. La maestra terminó el recreo de inmediato y llamó a todos para que entráramos, lo cual me pareció extraño porque no parecía haber pasado tanto tiempo como de costumbre. El hombre nunca fue a la oficina para firmar mi salida, y yo estaba realmente decepcionada. No entendí lo que casi había sucedido hasta muchos años después, y no tengo idea de qué hicieron las maestras. Ni siquiera sé si le contaron a mis padres lo que pasó o si había cámaras para revisar, ya que esto ocurrió a finales de los años 90. Cuando tenía unos 10 años, solía salir a caminar con mi papá y nuestro perro por la noche. Mi papá siempre aprovechaba ese tiempo para mover su camioneta de trabajo debido a las restricciones de estacionamiento en nuestro pueblo. Una noche, estaba sentado en un banco en una calle residencial, frente a una estación de bomberos, con nuestro perro. Mi papá estaba estacionando la camioneta en un aparcamiento detrás de mí, a unos 100 metros de distancia. Miré hacia arriba y, de repente, vi una minivan blanca al otro lado de la calle frente a mí.
No estaba allí cuando me senté. En el asiento del conductor, un hombre con gafas me estaba mirando fijamente por la ventana. No había nadie en el asiento del pasajero delantero. Mientras lo observaba, vi cómo se encendía una luz en la parte trasera del vehículo, donde había una mujer también con gafas que me miraba fijamente. Sentí un escalofrío y me giré para ver si mi papá estaba terminando de estacionar. Aún estaba a unos 100 metros y no lo podía ver claramente. Cuando miré nuevamente hacia la minivan, la puerta corrediza estaba abierta y la mujer comenzaba a lanzarse hacia la calle, directamente hacia mí. Sin pensarlo, agarré a mi perro y corrí hacia mi papá. Cuando llegué a él, me giré para mirar hacia atrás, pero la minivan y las personas ya no estaban. Mi papá también los había estado observando. Me dijo que pensó que estaban hablándome. Se sorprendió cuando le dije que no habían dicho nada, que solo me estaban mirando. Todavía me da miedo imaginar qué podría haber pasado si no hubiera corrido. Un verano, cuando tenía alrededor de 6 años, mi mamá, mi abuela y yo fuimos a las montañas para llevarle algo a mi tía, que era muy solitaria y vivía apartada. De camino de regreso, nos perdimos. Tan perdidos que se hizo de noche. Por aquel entonces no existía el GPS. Condujimos durante horas y, finalmente, llegamos a un claro donde había una fila de casas suburbanas perfectamente alineadas una frente a la otra. Eran todas blancas, uniformes y en una fila ordenada, pero estaban talladas en medio del bosque profundo, con la línea de árboles a unos 1,5 metros de la parte trasera de las casas. No había coches, ni luces, ni señales de vida, hasta que llegamos al final del camino, donde había una enorme iglesia blanca en el centro, frente a la carretera. Mi mamá le dijo a mi abuela que diera la vuelta de inmediato. Mi abuela seguía diciendo que tal vez podrían darnos indicaciones, pero mi mamá insistía cada vez más histérica, diciendo que esto no estaba bien y que teníamos que irnos ya. Mi abuela giró el auto, y mientras lo hacía, un grupo de personas con túnicas blancas salió de la iglesia con escopetas. Salimos de allí a toda velocidad. Varias horas después, encontramos una gasolinera y logramos salir del bosque. Preguntamos por el lugar y nos dijeron que había un culto en algún lugar del bosque profundo. No se sabía mucho más, aparte de que no eran personas amigables. Posiblemente todavía estén ahí 20 años después. En mi ciudad hay un canal con varios puentes que lo cruzan, uno de ellos es un pequeño puente metálico abatible para bicicletas y peatones. Es como un esqueleto de barras de hierro con un camino de madera en el centro. Tiene muchos espacios grandes entre las barras. Cuando era pequeño, no recuerdo la edad exacta, pero tenía menos de 10 años, estaba andando en bicicleta con mis padres y hermanos por el canal y estábamos a punto de cruzar ese puente. Mi hermano y yo íbamos adelante, demasiado cerca uno del otro, lo que provocó que chocáramos y cayéramos con las bicicletas. Mi hermano cayó en el camino, pero yo estaba demasiado cerca del borde y me fui por uno de esos huecos. El puente en sí estaba a solo 1 metro sobre el agua, y esto ocurrió justo en el borde. Recuerdo perder el control de mi cuerpo, caer al agua fría y oscura, y luchar por mi vida. Era un niño, no sabía nadar. De alguna manera logré agarrarme a una de las barras metálicas, aferrándome con todas mis fuerzas. Pánico. Esa es la única palabra que describe lo que sentí. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos, pero para mí se sintió como una eternidad. De repente, escuché un chapuzón y sentí a mi papá junto a mí en el agua, levantándome. Y eso fue todo. Me sentí tan avergonzado que hasta el día de hoy, ahora tengo 19 años, solo se lo he contado a un puñado de personas. Soy oficial de prisiones, lo cual ya es bastante aterrador de por sí. Como mujer, tuve la suerte de tener una entrenadora muy experimentada y directa durante mi formación en la academia. Ella siempre me decía, confía en tu instinto. Esa lección terminó salvándome. Un día, mi compañero masculino se fue al baño, dejándome sola con unos 80 prisioneros masculinos. De repente, todos comenzaron a gritar que alguien en la celda 39 estaba teniendo un ataque al corazón. La celda 39 estaba en el nivel superior, difícil de ver desde fuera. Me pedían a gritos que subiera a ayudar. Les dije que esperaran, que necesitaba a mi compañero antes de hacer nada. Ellos seguían insistiendo, diciendo que no había tiempo, que debía ir de inmediato. Pero algo no se sentía bien. Mantuve mi posición y esperé.
En cuanto mi compañero abrió la puerta para regresar, todos los prisioneros se dispersaron de inmediato. Era una trampa. Querían que subiera sola para atacarme y probablemente matarme. Aún me pongo enferma al pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera confiado en mi instinto y esperado. Nací y crecí en el sur de Estados Unidos, pero decidí mudarme a Minnesota a principios de los años 2000. Me trasladé con la intención de estudiar en la Universidad de Minnesota, ya que supuestamente tenían un buen programa de ciencias atmosféricas y conocía a personas que vivían en ese estado y a nadie en Oklahoma, que era otra opción. Al final, no fui a la universidad y me quedé a vivir con amigos. Comencé a salir con una chica canadiense y mi hogar estaba a unas 4 horas en coche de la frontera. Fue justo después de Navidad de ese año cuando estaba regresando de pasar tiempo con mi entonces novia. Salí de su casa al anochecer, que estaba a 1 hora de la frontera. Crucé sin problemas y empecé a conducir por la autopista 61, como lo había hecho decenas de veces antes. Para quienes no lo conocen, esta carretera corre junto al lago Superior y, a esas horas, solo la transitan los habitantes de los pequeños pueblos cercanos y camioneros que van de Duluth o Superior a Thunder Bay. El clima estaba despejado, las carreteras también, así que iba a unos 100 kilómetros por hora como de costumbre. Bueno, todo estaba bien hasta que encontré una mancha de hielo negro. Perdí completamente el control y me salí de la carretera. No sabía si acabaría en el bosque de un lado o en el parcialmente congelado lago Superior del otro. Por suerte, fui hacia el bosque, di varias vueltas de campana y terminé con el coche sobre las ruedas en un barranco poco profundo. Mi coche era difícil de ver a menos que alguien estuviera buscando específicamente. Creo que la temperatura estaba en un solo dígito. Esto fue antes de que los teléfonos celulares fueran comunes, y no había señal donde choqué. Estaba solo, congelándome, y en una carretera desolada cerca de una peligrosa mancha de hielo que podría provocar otro accidente. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero eventualmente un habitante local me encontró y me llevó al hospital. De alguna manera, salí con unos pocos cortes y moretones por el accidente. Además de eso y del frío, estaba bien. Cuando volvimos a mi coche, el oficial de la policía estatal que estaba en la escena me dijo que, según todos los indicios, debería haber muerto. Si no directamente por el accidente, entonces por congelarme en esas temperaturas. No tenía forma de contactar a mis amigos ni a mi novia, y estaba al menos a 4 horas de casa. La persona que me encontró, un hombre llamado John, me ofreció quedarme en su casa hasta que alguien pudiera recogerme. Estuve con él hasta que un amigo en Duluth pudo venir a buscarme. John literalmente me salvó la vida, y nunca lo olvidaré. Después del accidente, estaba en un lugar que no conocía, de noche, en una carretera poco transitada, en invierno, congelándome. Cada momento que pasaba sin que pasara un coche o un camión pensaba que moriría de frío. Estaba absolutamente aterrorizado. Pero entonces John apareció y me salvó la vida, y por eso estaré eternamente agradecido. Cuando tenía 18 años, me tomé un año libre de la escuela para trabajar en algunos problemas de salud mental. Durante el otoño, decidí hacer un viaje por Europa sola durante 2 meses. Uno de mis destinos fue Múnich, para el Oktoberfest. Reservé una habitación doble en un hostal y conocí a Whitney, una estadounidense de Wisconsin que iba a regresar a casa en un par de días y quería disfrutar sus últimas noches de viaje antes de volver a Estados Unidos. Después de conocernos, decidimos caminar juntas hacia el Oktoberfest para intentar tomar unas cervezas y, con suerte, encontrar un asiento, lo cual es extremadamente poco probable sin reservaciones. Fue una caminata larga, así que cuando llegamos estábamos exhaustas y sedientas. Por suerte para nosotras, tan pronto como entramos, un grupo grande de chicos extranjeros nos vio y nos invitó a sentarnos con ellos. Éramos jóvenes y estadounidenses, y estos chicos eran franceses. Nosotras apenas hablábamos francés y ellos casi nada de inglés, pero logramos comunicarnos. Aceptamos las cervezas y, mientras nos emborrachábamos, noté que un chico en particular, vestido con lederhosen, el traje tradicional para esta festividad, y Whitney se estaban poniendo cada vez más cariñosos. Eventualmente, después de unas 3 o 4 horas, ella decidió ir al baño y yo la acompañé. Las filas para el baño eran enormes, y después de esperar un rato tras romper el sello, volví al puesto, pero mi amiga y el chico de lederhosen ya no estaban.
Acababa de conocerla y parecía que estaba disfrutando, así que pensé que era adulta y había decidido irse con él. Esperé 1 o 2 horas y caminé de regreso al hostal sola. Cuando llegué al hostal, me encontré con una calle llena de patrullas de policía. Entré y me estaban esperando para tomar mi declaración y mostrarme un video de vigilancia de mi compañera de cuarto y un hombre desconocido. El video mostraba una grabación borrosa pero clara de mi nueva amiga siendo arrastrada a un baño por el hombre con lederhosen. Unos minutos después, ella salió tambaleándose, sosteniéndose a sí misma, con sangre bajándole por las piernas y goteando en el suelo. Dio unos pasos antes de colapsar, y detrás de ella, el hombre con lederhosen salió corriendo del cuadro y desapareció en la noche. Nunca olvidaré cómo se veía, pálida, asustada. La policía me dijo que no podían darme su apellido ni más información por razones de privacidad, pero mencionaron que fue llevada de emergencia al hospital y que estaba en cirugía. Se suponía que debía regresar a casa al día siguiente. Yo tenía un boleto de tren esa misma tarde. Nunca supe qué le pasó. Hace varios años, pasé por una etapa de impresión 3D. Compré una impresora barata en Amazon y comencé a imprimir cosas. Una de las cosas que me gustaba hacer eran litofanías. Son tiras muy delgadas de material impreso con diferentes grosores que muestran una imagen cuando les iluminas con luz. Me gustaba tomar fotos y videos de las impresiones y subirlos a TikTok e Instagram. Bueno, una vez, después de terminar de imprimir una litofanía de Gambito, Axman, quería tomarle una foto con una linterna iluminándola para mostrar cómo se veía. Pero, incluso con las luces de la casa apagadas, la luz ambiental que entraba por la ventana era demasiado brillante, así que decidí entrar al armario, apagar las luces y tomar la foto allí. Cerré la puerta, coloqué la litofanía con la linterna detrás en un pequeño estante y apagué las luces para tomar la foto. Casi de inmediato, escuché a alguien susurrar justo sobre mi hombro: «Oye, ¿qué estás haciendo?». Honestamente, me hizo saltar, porque no lo esperaba, y me giré tan rápido que empujé la puerta del armario para abrirla y ver quién me estaba molestando. No había nadie allí. Incluso si alguien hubiera estado y tratado de salir corriendo, habría tenido que bajar las escaleras hacia el primer piso tan rápido que habría escuchado sus pasos. La combinación de ese susto, seguido de abrir la puerta y no ver a nadie, me puso la piel de gallina como nunca antes. Estaba en shock. No creo en fantasmas, espíritus ni nada parecido, pero 100% experimenté algo que, al menos para mí, fue absolutamente real y que no puedo explicar. A veces incluso me pregunto si fue el inicio de algo como una demencia temprana o algo así. Hace unos 4 años, alrededor de las 3 de la mañana, mi hermana menor y yo estábamos llevando algunas cosas viejas al montón de basura a granel. Nos gustaba ayudar con las tareas y, además, estábamos aburridas. Estar afuera de noche nunca nos había molestado. Vivíamos en un callejón sin salida, bastante apartado en un vecindario con un enorme jardín y un trampolín al costado. Había muchos árboles alrededor. La luz exterior de nuestra casa se había arreglado recientemente, así que teníamos buena iluminación. Arrastramos las cosas hasta el montón y las tiramos ahí. Al darnos la vuelta para volver por la puerta lateral, vi una figura en el trampolín, sentada completamente erguida. Parecía estar en posición de piernas cruzadas, con la espalda recta. Su forma era humana, pero no tenía rasgos distinguibles desde esa distancia. Parecía estar cubierta por una tela delgada de color beige. Cuando me detuve, mi hermana seguía hablando y caminando. La agarré del brazo, y se congeló. Me miró y luego miró en la dirección en la que yo estaba mirando. Siempre teníamos una palabra clave: un no es broma, esto es serio. Cuando la dijo, ambas corrimos hacia la puerta principal en lugar de entrar por la lateral. Nadie nos creyó. Ella estaba histérica y yo estaba en estado de shock. Fue difícil dormir esa noche. Todavía no tengo idea de qué era. No podía ser un animal, tenía hombros y cabeza. Siempre estacionaba en un lugar específico en mi último trabajo, durante los 12 años que estuve allí. Era un área accesible al público, no un estacionamiento exclusivo de la empresa, pero nos pedían que aparcáramos al fondo del lote para que los lugares más cercanos quedaran disponibles para los clientes. Un día, encontré mi lugar ocupado por un Cadillac con vidrios oscuros. Me molesté de inmediato porque todos sabían que ese lugar era mío. Era turno de mañana, alrededor de las 4 de la mañana,
así que no podía ser de uno de mis compañeros, ya que conocía los autos que manejaban. Quizás un nuevo empleado o alguien de otra tienda en la plaza. El coche seguía allí durante mi descanso para almorzar, cuando me iba a casa y también al día siguiente. Incluso cuando llegué para el turno de la tarde y estuve hasta el cierre a las 9:30 de la noche, el auto seguía en el mismo lugar. Había algo en ese coche que me molestaba profundamente. Literalmente, olía mal. Es el sur, pleno verano, y quién sabe qué estaba cocinándose dentro de ese auto. Mi papá, que fue infante de marina y luego policía, siempre me decía, si sientes que algo está mal, probablemente lo esté. Así que llamé al número de contacto de emergencias no urgentes de la policía. Me sentí como un idiota, pero cada vez que pasaba junto al coche, algo no estaba bien. Así que decidí reportarlo. Esperé más de una hora antes de que llegara alguien, y si no hubiera tenido el día siguiente libre, probablemente habría dicho, olvídalo. Pero esperé, principalmente porque puedo ser muy obstinado y, bueno, ese era mi lugar. Cuando llegaron los policías, parecían molestos, probablemente pensando que era otra de esas llamadas de no pueden estacionar aquí. Sin embargo, revisaron la matrícula del coche y entonces todo se volvió una locura. Querían mi información, que contactara a mi gerente, preguntaron si el lote tenía cámaras, si había tocado el coche, etc. Resulta que el coche estaba vinculado a una alerta Amber como el último avistamiento de una persona desaparecida, una niña de 15 años. Cuando abrieron el maletero, encontraron su cuerpo sin vida bajo una manta, el origen del olor. Había salido con su novio, mucho mayor que ella, controlador e inseguro, pero había decidido terminar la relación. Cometió el error de subirse al auto con él. Él la llevó a 3 condados de distancia, la lastimó y la metió en el maletero, donde luego no sobrevivió. Luego, simplemente dejó el coche allí y se fue. Nunca supe la hora exacta de su muerte, y a veces me atormenta pensar que podría haberla salvado si hubiera actuado antes. Así que sí, escucha a tu instinto, incluso si parece algo insignificante. A finales de los años 80 o principios de los 90, en Irlanda del Norte, cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, viví una experiencia que me marcó profundamente. Era una tarde soleada, a eso del mediodía. Mi papá necesitaba devolver un libro a la biblioteca en Crumlin Road, una zona protestante o lealista de Belfast. Nosotros éramos católicos, y Crumlin Road era conocida por ser peligrosa en ese entonces, y, hasta cierto punto, sigue siéndolo. Ya estaba nervioso solo por la reputación del lugar, aunque mi papá estaba tranquilo. Me decía que no teníamos católico escrito en la frente, pero sí me advirtió que debía usar un nombre falso si alguien me preguntaba. Mi nombre real delataba mis raíces católicas, así que adopté un nombre protestante para el viaje. Llegamos a una calle que llevaba a una intersección. Al otro lado estaba Ardoin Road, un enclave católico y republicano. Nosotros íbamos hacia la derecha, por un camino largo y sinuoso. Más adelante, en la intersección, vimos a un grupo de hombres. Uno corría de un lado a otro de la calle, pasando información entre 2 grupos de personas. Algunos miraban hacia el área católica, otros hablaban con un hombre en un coche encendido y estacionado. Uno de ellos destacaba, era alto, con cabello largo, y llevaba una chaqueta de cuero. Incluso siendo niño, noté que algo no estaba bien. Mi papá, que creció en Belfast durante los peores momentos del conflicto, también lo notó. Su actitud cambió, se volvió más serio y reservado. Cruzamos a la derecha, alejándonos de los hombres. Entonces, una mujer se nos acercó. Era de mediana edad, con el cabello corto y rojo. Caminó directamente hacia nosotros, con un aire nervioso y preocupado. Empezó a interrogar a mi papá, preguntándole quién era y de dónde venía. Su tono era forzado, intentando parecer casual, pero claramente estaba investigando. Sentí que mi cuerpo entero se llenaba de miedo. Era como una escena de una película de terror, donde alguien entra en un pueblo lleno de miembros de un culto y trata de mezclarse sin llamar la atención. Tuve visiones de mi papá siendo asesinado frente a mí, y de que yo también podría morir, a pesar de ser un niño. La mujer parecía formar parte de lo que estaba sucediendo en la esquina y estaba analizando a los extraños que pasaban por la calle. Mi papá, con calma, respondió a sus preguntas sin revelar demasiado. Le dijo que éramos de un área mixta, donde vivían protestantes y católicos, y fingió estar molesto por tener que convivir con católicos, sin decirlo explícitamente.
Cuando preguntó mi nombre, le di el nombre falso que habíamos acordado. La mujer segaramente notó mi terror, pero mi papá decidió terminar la conversación, la despidió cortésmente y seguimos caminando. A medida que nos alejábamos, podía sentir que ella nos miraba fijamente. Cuando me giré después de unos segundos, vi cómo volvía hacia el grupo de hombres en la esquina. Seguimos por un camino largo y empinado con la biblioteca al final. De un lado había una cerca y del otro una fila de casas. Sentí que estábamos entrando más en peligro, con solo dos opciones, avanzar o regresar por donde vinimos. A mitad del camino, nos dimos cuenta de que alguien nos seguía. Mi papá me dijo que corriera adelante para verificar si la biblioteca estaba abierta. Aunque dudé, lo hice. Miré por encima del hombro, era el hombre de la chaqueta de cuero. Corrí hacia la biblioteca, haciéndome la cabeza con que escucharía un disparo en cualquier momento. Verifiqué la puerta y regresé corriendo. Al volver, vi que el hombre había dado la vuelta y estaba regresando por donde vino. Mi papá parecía tranquilo, pero caminaba con una rigidez que delataba que algo había pasado mientras yo estaba lejos. Me dijo que todo estaba bien y que estábamos a salvo. Cuando le pregunté sobre el hombre, me explicó que había esperado hasta que estuviera lejos para enfrentarlo. Se dio la vuelta, listo para cualquier cosa, pero el hombre inmediatamente bajó la cabeza, dio media vuelta y se fue. Esa tarde, apenas una hora después de estar allí, un taxista católico fue asesinado en esa calle. Los presentimientos de que algo terrible iba a ocurrir eran acertados. Esa noche, al ver las noticias sobre el asesinato, supe que habíamos presenciado la planificación de un crimen. Supe que habíamos estado en el centro de algo peligroso. Probablemente podría haber identificado a la mujer y al hombre de la chaqueta de cuero si la policía me lo hubiera pedido, pero eso nunca iba a suceder. Mi papá jamás se habría ofrecido como testigo, ni me habría expuesto a mí, contra un grupo así.